Hola, soy Gonzalo, y el día que mis dos hijos me dejaron en este asilo, firmaron mi sentencia de muerte con una sonrisa en el rostro. Pensé que les había dado todo, desde mi tiempo hasta el último centavo de mis ahorros para su educación, pero al parecer, todo no era suficiente para ellos. La soledad se siente como un eco interminable en estas paredes. ¿Alguna vez has sentido que la gente que más amas es la que más te puede lastimar? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí sus verdaderas intenciones, la conversación que escuché por casualidad y que lo cambió todo, comenta aquí desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre descubre que para sus hijos el dinero vale más que su propia sangre. El día que me trajeron aquí fue un borrón de excusas bien ensayadas y gestos vacíos. Mi hijo, Marcos, ni siquiera me miró a los ojos cuando me entregó una pequeña maleta con apenas 3 cambios de ropa. Es por tu bien. Papá, aquí te cuidarán mejor, dijo mientras mi hija Laura ya estaba revisando su teléfono, probablemente coordinando con el agente inmobiliario para tasar la casa que acababan de vaciar de mi presencia. No era preocupación lo que veía en sus ojos, sino una prisa mal disimulada. La prisa de quien acaba de cerrar un negocio increíblemente rentable, y el negocio, al parecer, era yo. O, para ser más precisos, mi completa y total ausencia de sus vidas y, sobre todo, de mi propia casa. El olor a desinfectante barato y a sopa de sobre se me metió en los huesos desde el primer instante en que crucé la puerta. Las enfermeras eran amables, sí, pero sus sonrisas eran profesionales, mecánicas, carentes de cualquier calor humano. Me asignaron la habitación 12B, y en ese momento dejé de ser Gonzalo, el padre que les enseñó a andar en bicicleta, el abuelo que contaba cuentos, el hombre que construyó un hogar con sus propias manos, para convertirme simplemente en el residente anónimo de la 12B. Por las noches, los recuerdos de los sacrificios que hice por ellos se sentían como pequeños cuchillos, cada uno más afilado que el anterior, clavándose en el silencio opresivo de esa habitación impersonal que ahora llamaban mi hogar. Las primeras semanas llamaban de vez en cuando. Luego las llamadas se espaciaron hasta volverse casi inexistentes. Sus visitas eran peores que el silencio. No venían a verme a mí, venían con carpetas llenas de papeles, con sonrisas tensas y excusas baratas sobre la inflación y los gastos médicos. Papá, esto es solo para facilitar las cosas, para que no tengas que preocuparte por las cuentas del banco, me dijo Laura una tarde, deslizando un documento sobre la mesita de noche con una urgencia que no podía ocultar. No me dejaron leerlo con calma. Firma aquí. Es una simple autorización para gestionar tus pagos. Sentí un frío glacial en el estómago. No era la preocupación por mi bienestar lo que los traía hasta aquí. Era la administración de mis bienes. Empecé a sentirme no como un padre, sino como un obstáculo, un trámite molesto que debían resolver para seguir adelante con sus vidas. Por las noches, cuando el silencio del asilo era más pesado y solo se escuchaba la tos de algún vecino de cuarto, hablaba con Elena, mi difunta esposa. Miraba su fotografía en la mesita de noche y le preguntaba en susurros qué habíamos hecho mal, en qué momento nuestros hijos habían perdido el rumbo de esa manera. Ella siempre decía que nuestros hijos eran nuestro mayor tesoro, nuestro legado. Recuerdo que antes de irse me hizo prometerle que mantendría a la familia unida a toda costa. Y esa promesa a Elena se convirtió en una carga, un recordatorio constante de mi fracaso. ¿Cómo iba a mantener unida a una familia que evidentemente ya me había dado por perdido? La respuesta llegó con cada visita, con cada carpeta de documentos que ponían frente a mí. Es solo una firma, papá, para que no te preocupes de nada, insistía Marcos con esa voz suave y condescendiente que usaba cuando quería algo. Pero yo sabía la verdad. No era para que yo dejara de preocuparme, era para que ellos pudieran dejar de preocuparse por mí, por tenerme como un cabo suelto en sus perfectos planes financieros. Cada vez que me negaba a firmar, sus rostros se endurecían, las visitas se acortaban y el silencio que dejaban al irse se sentía más pesado, más cargado de una presión invisible que me asfixiaba lentamente. Sus visitas se volvieron puramente transaccionales.
Empezaron a traer pequeños regalos, gestos vacíos para disfrazar sus verdaderas intenciones. Me traían fruta que mis dientes ya no podían masticar, o revistas de crucigramas que mis ojos cansados apenas podían descifrar. Eran ofrendas de paz para una guerra que solo yo sentía que estábamos librando en silencio. Se sentaban en el borde de la cama, nunca se quedaban mucho tiempo, y la conversación, de una forma u otra, siempre terminaba girando en torno a los papeles. Laura revisaba su reloj constantemente, mientras Marcos evitaba mi mirada, fijándola en un punto abstracto de la pared. Ya no había historias sobre mis nietos, ni preguntas sinceras sobre cómo me sentía. Solo había una agenda, un objetivo claro que flotaba entre nosotros como un mal olor. Yo era el último obstáculo en su camino hacia la libertad financiera, y su impaciencia era cada vez más evidente. Recuerdo una noche de invierno, hace muchos años. Laura tenía una fiebre altísima y no paraba de llorar. Elena y yo pasamos la noche en vela, turnándonos para ponerle paños fríos en la frente. Yo le prometí, mientras su pequeño cuerpo temblaba en mis brazos, que siempre estaría ahí para cuidarla, que nunca la dejaría sola. Esa memoria, tan nítida y dolorosa, volvía a mí en la soledad de mi cuarto. ¿Dónde estaba esa niña que se aferraba a mi mano con tanta fuerza? ¿En qué momento se convirtió en esta mujer que ahora me miraba con ojos calculadores, esperando que firmara un papel para despojarme de lo poco que me quedaba? El contraste entre el padre que fui y el estorbo en que me había convertido era una herida abierta que no dejaba de sangrar, un recordatorio constante del amor que se había transformado en conveniencia. El asilo era un universo de historias rotas. A veces, en el comedor, escuchaba a otros residentes hablar en susurros sobre hijos que no los visitaban, sobre propiedades vendidas sin su consentimiento. Una de las enfermeras, una joven llamada Sofía, que a veces se sentaba conmigo un rato, me dijo un día con una tristeza genuina en su voz: «No se lo tome como algo personal, don Gonzalo. Vemos esto todo el tiempo». Sus palabras, aunque intentaban consolarme, solo confirmaron mi peor pesadilla. Mi dolor no era único, mi historia no era especial, era solo otro número en una estadística de abandono, un caso repetido hasta el cansancio en esos pasillos fríos. La vergüenza me consumía, me sentía como un cliché andante, el viejo tonto del que sus hijos se habían aprovechado sin el menor remordimiento, y esa sensación era casi peor que la propia traición. La estocada final llegó una tarde de martes. Vinieron juntos, lo cual era raro, y supe que algo importante iba a suceder. Laura fue directo al grano, sin rodeos. «Papá, hemos estado pensando, y creemos que lo mejor es vender la casa». Dijo la palabra casa, como si fuera un simple activo, un número en una hoja de cálculo. No dijo nuestro hogar. Para mí, esa casa era el santuario que construí con Elena ladrillo a ladrillo. Cada grieta en la pared contaba una historia, cada rincón guardaba una risa o una lágrima de nuestros hijos. «Los costos de tu cuidado aquí son muy altos, y el dinero no es eterno», añadió Marcos con un tono falsamente solemne. Yo sabía que era mentira. Tenía mis ahorros, mi pensión. La casa estaba pagada. No la necesitaban para cuidarme, la necesitaban para financiar sus propias vidas. Querían borrar mi historia para construir su futuro sobre sus ruinas. Por primera vez en meses, sentí una chispa de la vieja autoridad que solía tener. ¿Vender la casa? ¿Y mis ahorros? ¿Qué pasó con el fondo de retiro que trabajé 40 años para construir? Pregunté, y mi voz, aunque temblorosa, sonó más fuerte de lo que esperaba en la pequeña habitación. La reacción fue inmediata y furiosa. «Siempre te quejas, papá», espetó Laura, con el rostro enrojecido. «Estamos haciendo todo lo posible por ti, y no lo aprecias. ¿Crees que es fácil para nosotros venir aquí y lidiar con todo esto?» Marcos se unió al ataque. «Estás siendo egoísta. No entiendes la situación económica». Me acusaron de ser un ingrato, de no comprender la realidad. Por un instante, su seguridad me hizo dudar de mi propia memoria, pero el hielo en sus miradas me dijo todo lo que necesitaba saber. No era una discusión, era una estrategia para doblegarme. Esa tarde, después de que se fueran dejando un rastro de ira y frustración,
me sentí completamente vacío. La lucha se había ido de mi cuerpo. Estaba cansado, cansado de pelear, de sospechar, de sentirme como una carga y, sobre todo, cansado de ver en quiénes se habían convertido. A la semana siguiente, cuando volvieron con los mismos papeles y una nueva tanda de sonrisas forzadas, no dije nada. Tomé el bolígrafo barato que me ofreció Marcos. Mi mano temblaba tanto que apenas podía formar mi nombre sobre la línea punteada. Mientras firmaba, levanté la vista y vi, por una fracción de segundo, una mirada de puro triunfo cruzar el rostro de Laura antes de que la ocultara bajo una máscara de alivio compasivo. Fue un destello, pero fue suficiente. En ese momento supe que no había firmado una autorización. Había firmado mi rendición. Les había entregado el control total. El bolígrafo cayó de mi mano temblorosa sobre la mesita de noche con un sonido seco y definitivo. Laura recogió los papeles con una rapidez casi depredadora, sus dedos rozando los míos sin ninguna calidez. «Gracias, papá. Verás que esto es lo mejor para todos», dijo, pero su voz tenía un filo de victoria que no pudo ocultar. Marcos asintió, metiendo los documentos en su maletín como si guardara un trofeo. Ya no había necesidad de fingir preocupación. El aire en la habitación se volvió más denso, más frío. Se quedaron de pie un momento, mirándome no como a un padre, sino como a un problema resuelto, una tarea completada en su lista de pendientes. Sentí cómo mi identidad se disolvía en la tinta de mi propia firma, convirtiéndome en un mero espectador de mi propia vida, una vida que ahora les pertenecía por completo a ellos. Las semanas que siguieron a esa firma fueron un desierto de silencio. Las llamadas cesaron por completo y las visitas desaparecieron. Era como si, al obtener lo que querían, yo hubiera dejado de existir. La enfermera Sofía intentaba animarme, pero yo veía la lástima en sus ojos. Un día la escuché hablar en voz baja con otra colega en el pasillo. Los hijos de don Gonzalo por fin lograron arreglar los papeles. Ya no vendrán tanto, seguro. La palabra «lograron» se me clavó como un puñal. No fue un acuerdo, fue una conquista. Me sentaba junto a la ventana durante horas, viendo pasar la vida afuera, sintiéndome como un fantasma atrapado entre cuatro paredes. La soledad era una manta pesada y fría que me cubría día y noche, y el abandono ya no era una sospecha, sino una certeza aplastante que me robaba el aire. Cuando finalmente aparecieron un mes después, la farsa había terminado. Entraron sin llamar a la puerta, como si la habitación fuera una extensión de sus propiedades. No traían fruta ni revistas, traían un inventario. Laura se sentó en el borde de mi cama y empezó a leer de una libreta. «El juego de comedor de roble se lo queda el primo Esteban», ofreció un buen precio, y el coche, Marcos encontró un comprador que paga en efectivo. Hablaban de mis cosas, de los objetos que Elena y yo habíamos elegido con tanto cariño, como si fueran meros artículos en una subasta. No me preguntaron, me informaron. Yo era una estatua silenciosa en mi propio museo, viendo cómo desmantelaban mi vida pieza por pieza frente a mis ojos, sin la más mínima consideración por los recuerdos que cada objeto contenía. Fue durante una de esas visitas informativas que Laura mencionó, casi como una ocurrencia tardía, el hallazgo. «Ah, por cierto, papá, mientras limpiábamos tu armario del fondo, encontramos una vieja caja de madera cerrada con llave. Es pesada. ¿Qué guardabas ahí?» Su tono era casual, pero sus ojos brillaban con una curiosidad codiciosa que reconocí al instante. Era la misma mirada que tenía de niña cuando veía un regalo de Navidad con su nombre. Marcos se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Una caja? ¿De qué tamaño?» De repente, la conversación sobre la venta de mi viejo sillón dejó de importar. Toda su atención, afilada e intensa, se centró en ese objeto misterioso, en ese secreto que, hasta ese momento, yo creía a salvo. Un nuevo frente de batalla se había abierto sin que ellos lo supieran. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero logré mantener mi rostro impasible. La caja que mi padre me había dado, que contenía los certificados de acciones que compré en los años 70, cuando nadie creía en esa pequeña empresa de tecnología, una fortuna silenciosa que había crecido exponencialmente
y que era mi verdadero legado, mi as bajo la manga. «No sé de qué hablan», respondí, con una voz que sonó más ronca de lo que pretendía. «Probablemente son solo cartas, viejas de su madre o fotografías sin valor. Tírenlas si les estorba». La mentira salió con una facilidad que me sorprendió a mí mismo, pero al ver la decepción y la sospecha mezclarse en sus rostros, supe que había cometido un error. La palabra «tírenla» fue el cebo perfecto. Ahora estaban convencidos de que escondía algo valioso, y su codicia, adormecida por la victoria, despertó con una ferocidad renovada. A partir de ese día, sus visitas se reanudaron con una regularidad alarmante, pero el propósito era otro. Ya no hablaban del inventario de la casa. Toda la conversación giraba, de forma sutil al principio y luego cada vez más directa, en torno a la caja y su llave perdida. «¿No recuerdas, papá? ¿Tenías algún lugar especial para las llaves importantes? Quizás en el taller». Marcos intentaba sonar comprensivo, como si me ayudara a recordar un detalle sin importancia. Laura era más directa. «Podríamos llamar a un cerrajero, pero sería una lástima romper una caja tan bonita». Cada pregunta era un pequeño martillo golpeando la misma pared, tratando de derribar mi resistencia. Por primera vez desde que llegué aquí, sentí que tenía algo que ellos no podían arrebatarme fácilmente. El poder, aunque minúsculo, había cambiado sutilmente de manos. Su frustración crecía con cada negativa mía. Una tarde, después de otro interrogatorio infructuoso, escuché a Marcos hablar con Sofía en el pasillo, asegurándose de que yo pudiera oírlo. «Estoy preocupado por mi padre, Sofía. Su memoria le falla cada vez más. Se olvida de cosas importantes, como dónde guarda documentos valiosos. Quizás debamos consultar con un abogado para que nos otorgue un poder notarial completo, por su propia seguridad, claro está». La amenaza era tan clara como el cristal, y me heló la sangre. Ya no se trataba solo de dinero. Estaban dispuestos a despojarme de mi propia mente, a declararme incompetente ante la ley para conseguir lo que querían. La humillación final. Querían anularme como persona, no solo como propietario. La guerra silenciosa acababa de convertirse en una batalla por mi propia dignidad y cordura. Esa amenaza, la de declararme incompetente, fue la gota que derramó el vaso. El miedo inicial, un nudo helado en el estómago, se transformó lentamente en una rabia fría y lúcida que no había sentido en años. Ya no se trataba de la casa, ni del dinero, ni siquiera de la caja. Se trataba de mi existencia. Querían borrarme, anular mi voluntad, convertir mi voz en un susurro insignificante que nadie escuchara. Me miré las manos, arrugadas y manchadas por la edad, pero recordé cómo esas mismas manos habían levantado un negocio de la nada, cómo habían firmado contratos que aseguraron el futuro de mi familia. Ellos me veían como un viejo senil, pero se olvidaron del hombre que fui, del estratega que siempre supo esperar el momento adecuado. Y en ese instante, en medio de la desolación de mi cuarto, decidí que el viejo Gonzalo no se había ido a ninguna parte. Iba a pelear. Mi única posible aliada era Sofía. La observé durante días, notando la forma en que fruncía el ceño cuando mis hijos se iban, o cómo me traía una taza de té extra por las noches sin que yo se la pidiera. Era una bondad genuina, no profesional. Una tarde, mientras me tomaba la presión, le pregunté con la voz más casual que pude fingir: «Sofía, una curiosidad. Los residentes de aquí tienen derecho a recibir visitas de, digamos, un abogado, sin que la familia lo sepa». Ella no dejó de mirar el manómetro, pero su respuesta fue inmediata y firme. «Don Gonzalo, usted es un ciudadano libre. Tiene derecho a recibir a quien quiera, cuando quiera, siempre que no interfiera con las reglas del centro». Levantó la vista y me miró directamente a los ojos. «Si necesita hacer una llamada privada, el teléfono de la oficina de enfermería está disponible». No dijo más, pero yo entendí todo. Tenía una puerta de salida. La campaña de mis hijos para desacreditarme se intensificó. Empezaron a esparcir rumores entre el personal del asilo. Los oía en los pasillos, hablando en voz baja pero lo suficientemente alto para que yo los escuchara. «Pobre papá. El otro día confundió a la enfermera con mamá», le decía Laura a la directora, con una tristeza perfectamente actuada.
Estamos muy preocupados, no quiere tomar su medicación para la memoria, añadía Marcos. Pronto las enfermeras comenzaron a hablarme como si fuera un niño, con frases cortas y en un tono condescendiente. Me sentía atrapado en una red de mentiras, una telaraña que ellos tejían a mi alrededor para aislarme y justificar su próximo movimiento. Cada mirada de lástima del personal era una pequeña victoria para ellos y una daga más en mi orgullo herido, haciéndome sentir cada vez más solo y vulnerable. Una noche reuní todo mi coraje. Esperé a que Sofía estuviera en su turno y me acerqué a su escritorio. Le entregué un pequeño trozo de papel donde había escrito un nombre y un número de teléfono con mano temblorosa. «Por favor», le susurré, «necesito que llames a este número. Es mi antiguo abogado Ricardo Vega. Dile que Gonzalo Fuentes necesita verlo con urgencia. Y dile esto, solo esto. La caja del roble ya no está segura». Era una vieja clave entre Ricardo y yo, de una época en que los negocios se cerraban con un apretón de manos y la palabra era ley. Sofía me miró, asintió sin hacer preguntas y tomó el papel. Esa noche no pude dormir. Cada crujido en el pasillo me hacía saltar, esperando ver a mis hijos entrar con un médico. La espera fue una tortura, un limbo entre la esperanza y la rendición total. 2 días después llegaron, pero no venían solos. Los acompañaba un hombre de aspecto severo, con un maletín de cuero y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Papá, este es el doctor Jiménez. Es un especialista y solo quiere conversar contigo un rato para asegurarse de que estés bien», dijo Laura con una dulzura venenosa. La conversación fue un interrogatorio disfrazado. Me preguntaron la fecha, el nombre del presidente, me hicieron resolver problemas matemáticos simples. Cada pregunta era una trampa, cada pausa que yo hacía era una prueba de mi supuesta decadencia mental. Marcos y Laura observaban desde una esquina, con los brazos cruzados, como 2 cuervos esperando su festín. Sentí una humillación tan profunda que me quemaba por dentro. Estaba siendo juzgado y sentenciado en mi propia habitación por las 2 personas a las que les di la vida. Decidí jugar su juego, pero con mis propias reglas. Respondí a las preguntas del doctor, pero con una calculada fragilidad. Confundí deliberadamente el nombre de uno de mis nietos. Cuando me preguntó por la caja, mis ojos se llenaron de lágrimas que no tuve que fingir del todo. «Es lo último que me dejó mi padre», sollocé aferrándome a la manta. «Son sus cartas de la guerra, sus medallas. No tienen valor para nadie más, pero para mí son mi vida». Describí con detalle el olor de la madera vieja, el tacto del terciopelo raído del interior. Le di tanto peso sentimental que la idea de un tesoro monetario parecía absurda, casi vulgar. Vi una pizca de duda en el rostro del doctor y una oleada de frustración en el de mis hijos. Por un momento, no sabían si yo era un viejo senil o el mejor actor del mundo. La evaluación del doctor fue, como yo esperaba, no concluyente. Mi actuación había sembrado la duda suficiente, pero para mis hijos esto solo era un retraso. Una semana después, volvieron con la estocada final. «Papá, ya que tu estado es confuso, hemos solicitado una audiencia judicial para que un juez determine tu tutela», anunció Marcos con un tono grave y solemne, como si me estuviera haciendo el mayor de los favores. «Es por tu bien, para protegerte de ti mismo». La fecha estaba fijada, el final del camino. Me dieron la noticia y se fueron, convencidos de su victoria inminente. Pero lo que no vieron fue la pequeña sonrisa que se dibujó en mi rostro cuando la puerta se cerró. No sabían que, la tarde anterior, había recibido una visita. Ricardo Vega, mi abogado, había estado sentado en esa misma silla. El tablero de ajedrez estaba listo, y su jaque mate era, en realidad, el comienzo de mi jugada maestra. El día de la audiencia, el aire de la sala del tribunal era frío y estéril, muy parecido al de mi habitación en el asilo. Mis hijos se sentaron en la primera fila, vestidos con sus mejores ropas, susurrándole a su abogado con una confianza que me revolvía el estómago. Me miraban de reojo, con una mezcla de lástima y fastidio, como si mi mera presencia fuera una formalidad vergonzosa que debían soportar. Yo, por mi parte, me sentía extrañamente tranquilo. Ricardo se sentó a mi lado. Su silencio era reconfortante.
Cuando el juez entró, un hombre de rostro severo y cansado, sentí el peso de la situación, pero no el miedo. Era el acto final de una obra que ellos habían escrito, pero yo iba a dirigir el desenlace. No sabían que el viejo frágil que veían ya no existía. Había vuelto a ser el hombre que construyó un imperio desde cero. El abogado de mis hijos, un hombre de sonrisa resbaladiza y traje caro, comenzó su argumento pintándome como un anciano decrépito. Usó palabras como confusión, paranoia y deterioro cognitivo. Citó los testimonios del personal del asilo, manipulados por las mentiras de Laura y Marcos. Habló de mi fijación con una caja de madera sin valor, presentándola como la prueba definitiva de que vivía en un mundo de fantasías, incapaz de distinguir la realidad de sus recuerdos desvanecidos. Mientras él hablaba, yo mantenía la mirada fija en mis manos, entrelazadas sobre mi regazo. Les dejé construir su castillo de naipes, cada mentira una carta más, sin saber que yo tenía un huracán guardado en el bolsillo. La lástima en la cara del juez era casi palpable, y por un momento mis hijos sonrieron, seguros de su victoria. Llamaron a Laura al estrado. Su actuación fue digna de un premio. Lloró. Sus lágrimas de cocodrilo caían mientras describía con la voz quebrada cómo su pobre papá ya no era el hombre que fue. A veces no nos reconoce, señor juez, sollozó, secándose una lágrima inexistente. Habla de medallas de guerra que nunca existieron, de tesoros en una caja de baratijas. Nos duele mucho verlo así, tan perdido. Solo queremos protegerlo, asegurarnos de que esté a salvo. Su testimonio era una obra maestra de manipulación, diseñado para evocar la máxima compasión del juez y pintarme como un caso perdido. Vi a Marcos asentir con gravedad desde su asiento, jugando su papel de hijo preocupado a la perfección. El juez me miró con una expresión que decía que el caso estaba prácticamente cerrado. Marcos fue el siguiente. Su enfoque fue diferente, más cerebral y condescendiente. Habló con una calma fingida sobre la carga que representaba mi cuidado y cómo, a pesar de todo, ellos lo hacían por amor filial. Mencionó mi negativa a cooperar como un síntoma más de mi enfermedad. Su señoría, no se trata del dinero. Se trata de su dignidad, dijo, con una solemnidad que me dio náuseas. Necesitamos la tutela para tomar decisiones médicas y financieras en su nombre, para asegurarnos de que sus últimos años sean tranquilos, incluso para gestionar esa caja. Quizás contenga documentos importantes que él ha olvidado y que podrían ayudar a su cuidado. Su discurso era la estocada final, el argumento lógico que complementaba el melodrama de Laura. Juntos, habían tejido una red perfecta a mi alrededor. Finalmente el juez se dirigió a mí. Señor Fuentes, tiene algo que decir en su defensa. El silencio en la sala era absoluto. Todos esperaban un balbuceo confuso o una negación infantil. Lentamente me puse de pie, apoyándome en mi bastón. Antes de que pudiera hablar, Ricardo se levantó a mi lado. Con su permiso, su señoría, dijo con una voz clara y potente que resonó en la sala. Mi cliente tiene mucho que decir, pero primero me gustaría aclarar algunas imprecisiones. Los rostros de mi noensinsmo. Marcos y Laura se contrajeron en una mueca de sorpresa. No esperaban que yo tuviera representación legal. Mis clientes no fueron informados de esto, tartamudeó su abogado. Ricardo sonrió fríamente. No era necesario. El señor Fuentes es, y siempre ha sido, perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. Ricardo abrió su maletín de cuero y la tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Mis hijos se inclinaron hacia adelante, esperando que sacara la famosa caja, pero en su lugar extrajo una carpeta abultada y la colocó sobre la mesa. Su señoría, la fijación de mi cliente con esa caja no es un delirio, es una prudencia financiera admirable, comenzó. Lo que contiene no son medallas, sino certificados de acciones originales de una pequeña empresa de informática en la que el señor Fuentes invirtió en 1978. Abrió la carpeta y le entregó un documento al juez. Esta es una valoración actual de esas acciones. La fortuna personal de mi cliente asciende a poco más de 48 millones de dólares. Un jadeo colectivo recorrió la sala.
Las caras de Marcos y Laura pasaron del blanco al verde en un segundo. El shock era tan absoluto que parecían estatuas de cera derritiéndose. El martillo final cayó cuando Ricardo continuó sin perder el ritmo. Dado su perfecto estado de salud mental, confirmado por una evaluación psiquiátrica independiente la semana pasada, mi cliente ha decidido tomar nuevas disposiciones. Hizo una pausa dramática. Esta misma mañana, ha firmado un nuevo testamento, desheredando por completo a sus 2 hijos aquí presentes. La totalidad de su fortuna, incluyendo la casa familiar, ha sido transferida a una nueva fundación benéfica que llevará el nombre de su difunta esposa, Elena Fuentes. La fundación se dedicará a ayudar a ancianos abandonados. Miró directamente a Marcos y Laura, cuyos ojos estaban desorbitados por el horror. Ustedes tienen 30 días para desalojar la propiedad, que ahora servirá como sede de la fundación. El juez me miró ya no con lástima, sino con un respeto asombrado. Yo les devolví la mirada a mis hijos, una última vez, con el silencio de quien ha ganado no solo una batalla, sino la guerra por su propia alma. El silencio que siguió a las palabras de Ricardo fue más pesado que cualquier pared del asilo. Parecía absorber todo el aire de la sala. Vi los rostros de mis hijos desmoronarse en tiempo real. La confianza se evaporó, reemplazada por una incredulidad pálida que rápidamente se convirtió en una máscara de horror puro. Laura abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Marcos simplemente se quedó mirando al vacío, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El juez golpeó su mazo, pero el sonido apenas registró en medio del cataclismo de su mundo. Me levanté y por primera vez en mucho tiempo no sentí el peso de mis años. Apoyado en el brazo de Ricardo, caminé hacia la salida sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el calor de sus miradas, cargadas de odio y desesperación, quemándome la espalda. En ese momento dejé de ser su padre. Me convertí en su ruina. No volví al asilo. Ricardo había arreglado todo. Me instalé en un apartamento cómodo y luminoso, con una vista a un parque donde los niños jugaban por las tardes. La primera semana fue extraña. El silencio ya no era opresivo, sino pacífico. La primera reunión para la Fundación Elena Fuentes se celebró en mi nueva sala de estar. Convoqué a Sofía y, con lágrimas en los ojos, aceptó el puesto de directora de operaciones. Su compasión y su integridad eran exactamente el tipo de cimientos que quería para el legado de mi esposa. Por primera vez en años, no estaba gestionando un final, sino construyendo un comienzo. Cada llamada telefónica, cada documento firmado, ya no era para ceder control, sino para ejercer mi voluntad, para transformar mi dolor en un refugio para otros que, como yo, habían sido considerados desechables. Mi fortuna no era una venganza, era mi redención. Supe de las consecuencias a través de Ricardo, quien se encargaba de mantenerme informado con una discreción profesional. Marcos lo perdió todo. Aparentemente, había acumulado deudas enormes, apostando por la herencia que creía segura. El escándalo de la audiencia judicial llegó a oídos de sus jefes y fue despedido por conducta no ética. Su esposa, al enterarse de que no solo no había fortuna, sino una montaña de deudas, lo abandonó, llevándose a mis nietos. La última noticia que tuve fue que estaba viviendo en un pequeño apartamento alquilado, vendiendo su coche de lujo para pagar a los acreedores. Él, que me había acusado de no entender la situación económica, había construido un castillo de naipes sobre su propia codicia, y ahora vivía entre sus ruinas, exactamente como había planeado para mí. La vida, a veces, tiene una simetría terrible y poética. Laura intentó una estrategia diferente. Durante semanas, mi teléfono se llenó de sus mensajes de voz. Al principio, eran súplicas llenas de lágrimas falsas, hablando de malentendidos y de cómo me quería. Cuando no respondí, el tono cambió a una rabia venenosa, acusándome de ser un monstruo cruel y senil. Finalmente, los mensajes cesaron. Ricardo me contó que había intentado impugnar el Nuevo Testamento, pero sin ninguna prueba de mi incapacidad, su caso fue desestimado antes de empezar. La vi una vez, de lejos, saliendo de un supermercado. Llevaba ropa barata y el peso del mundo en sus hombros. Nuestras
Miradas se cruzaron por un instante. No vi remordimiento en sus ojos, solo un resentimiento frío y profundo. Ella no lamentaba haberme lastimado, lamentaba haber fracasado. Esa mirada me confirmó, más que cualquier sentencia judicial, que había tomado la decisión correcta. Un día volví a la casa. Ya no era mi hogar, sino la sede de la fundación. Los pintores estaban trabajando, y el olor a pintura fresca cubría los viejos recuerdos. En el desorden de la mudanza, encontré una vieja caja de fotografías que se habían olvidado. Encima de todas había una foto de Marcos y Laura de niños, sonriendo en un día de campo, abrazándome con sus pequeños brazos. Sostuve la foto por un largo rato. No sentí ira, ni siquiera triunfo. Sentí una tristeza profunda y abrumadora por esos dos niños, por el momento exacto en que se perdieron en el camino. Lloré por ellos, por el amor que se había podrido hasta convertirse en codicia. Lloré por el padre que fui y por los hijos que nunca volvería a tener. Luego, con cuidado, volví a poner la foto en la caja y la dejé allí, para que fuera parte del pasado. Nunca más los vi. Mi vida se llenó con las historias de otros. En la fundación, me sentaba a escuchar a hombres y mujeres cuyas voces habían sido silenciadas, cuyas vidas habían sido puestas en pausa por la ambición de otros. Me convertí en el abuelo que contaba historias a los hijos de los voluntarios y en el amigo que jugaba al ajedrez con otros residentes a los que ayudábamos. Encontré una nueva familia, no de sangre, sino de propósito. A veces por la noche miro la foto de Elena y le cuento sobre nuestro trabajo. Sé que estaría orgullosa. Mi victoria no fue sobre mis hijos, fue sobre la desesperanza. Transformé el final que ellos escribieron para mí en un legado de dignidad, y en ese acto de creación encontré una paz que ninguna fortuna podría haber comprado jamás, una paz que ellos nunca conocerán. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, o si conoces a alguien que necesita recordar su propio valor frente a la adversidad, comparte este video. Y no olvides suscribirte para más relatos sobre la fuerza que encontramos cuando decidimos reescribir nuestro propio final. Gracias por acompañarme. Hoy, desde la ventana de mi apartamento, no veo las paredes grises de un asilo, sino un parque lleno de vida. Veo a los niños correr y escucho las risas de las familias, y ya no siento un nudo de amargura en el pecho. Por el contrario, siento una profunda paz. La casa que construí con Elena ya no es un mausoleo de recuerdos traicionados. Es un faro de esperanza, la sede de una fundación que cada día le da una segunda oportunidad a alguien que, como yo, fue considerado un estorbo. Mi hogar ya no es un lugar físico, es un propósito. Es el legado de mi esposa floreciendo de las cenizas de mi dolor, y en cada persona que ayudamos encuentro un pedazo de la familia que creí haber perdido para siempre. Una familia unida no por la sangre, sino por la dignidad recuperada. La gente a veces me pregunta si extraño a mis hijos, si alguna vez los perdonaré. La verdad es que ya no pienso en ellos en términos de perdón o rencor. Pienso en ellos como una lección, la más dura y dolorosa de mi vida. Aprendí que la sangre te hace pariente, pero no te garantiza una familia. La familia se construye con respeto, con lealtad, con la certeza de que alguien cuidará de ti, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Sofía, que empezó siendo una enfermera, se ha convertido en una hija para mí, demostrándome con acciones lo que mis propios hijos solo supieron decir con palabras vacías. El amor no se hereda, se gana día a día, y el mío ahora lo entrego a quienes realmente lo valoran y lo necesitan. Los 48 millones de dólares nunca fueron mi salvación, fueron simplemente la herramienta que me permitió ejecutarla. Mi verdadera victoria no se mide en cifras bancarias, sino en el momento en que recuperé mi voz en aquella sala del tribunal. El verdadero tesoro no estaba en la caja, estaba dentro de mí, mi mente, mi astucia, mi inquebrantable voluntad de no ser borrado. Mis hijos estaban tan cegados por la codicia, tan obsesionados con el valor material de las cosas, que nunca entendieron que el mayor activo que estaban perdiendo era un padre. Se enfocaron tanto en reclamar una herencia que no vieron que estaban destruyendo su propio legado, el único que realmente importa, el del amor
y la decencia humana. Ellos querían mi dinero, pero yo salvé mi alma. No voy a mentirles, hay noches en las que el fantasma de lo que fue todavía me visita. Veo una foto antigua, escucho una canción que le gustaba a Elena, y el recuerdo de mis hijos de niños, antes de que la codicia los corrompiera, me atraviesa como un viento helado. Es una tristeza silenciosa, un luto por la familia que pudo haber sido y nunca fue. No siento odio, sino una profunda lástima por ellos, por las almas vacías que deben ser para haber cambiado el amor de un padre por un espejismo de riqueza. Esas cicatrices no se borran, pero ya no duelen como antes. Ahora son un recordatorio constante de que incluso en la oscuridad más profunda, uno puede encontrar la fuerza para encender su propia luz y seguir adelante, no a pesar de las heridas, sino gracias a ellas. Si mi historia puede enseñarles algo, que sea esto: nunca dejen que nadie defina su valor. No importa si son sus hijos, su familia o la sociedad entera la que les dice que su tiempo ya pasó, que ya no son útiles, que son una carga. Dentro de cada uno de nosotros hay una fortaleza que a menudo desconocemos hasta que nos vemos obligados a usarla. No permitan que les arrebaten su dignidad, su voz o su derecho a decidir sobre su propia vida. El respeto no es algo que se pide, es algo que se exige, incluso si hay que hacerlo en el último acto de nuestra existencia. Su vida es su historia, y solo ustedes tienen el derecho de escribir el capítulo final. No dejen que nadie más sostenga esa pluma por ustedes. Es por eso que comparto mi verdad con ustedes. Si conocen a alguien que se siente invisible, que ha sido dejado de lado o que necesita recordar su propia fuerza, por favor, compartan este video con esa persona. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para darnos cuenta de que no estamos solos. No olviden suscribirse para escuchar más relatos sobre cómo encontrar nuestro propio camino, incluso cuando el mundo nos empuja en otra dirección. Les agradezco de corazón por haberme escuchado, por darme este espacio para transformar mi dolor en un mensaje. Gracias por ser parte de mi nuevo comienzo.